Muy buenas tardes, amigos. De nuevo con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Usons, para compartirles en este humilde video una conferencia relacionada a la doctrina del suanismo, la segunda fase de la doctrina gnóstica trascendental. ¿Suanismo qué es? Suanismo es la predicación del arte de la música como un evangelio. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la construcción de las escalas cromáticas en ambos modos. Habíamos dicho de que se pensaba que las escalas cromáticas salían de la sucesión universal, pero que esto no es así. Al contrario, la sucesión universal sale a partir de la construcción de las escalas cromáticas. Primero se construyeron las escalas cromáticas y luego se construyeron se pudo construir la sucesión universal de las notas musicales en la escala temperada. ¿Por qué se llama temperada? Porque cada una de estas notas naturales están identificadas con un color del arco iris. Es decir, en la fase experimental del gnosticismo se llama cristianismo. El cristianismo está relacionado a la descomposición del espectro solar en siete gamas, como el arco iris. Y ese espectro solar, al relacionarlo dentro de la doctrina gnóstica con el estado de conciencia del mundo entero, es lo que se llama el Cristo social. La descomposición del Cristo social es lo que se llama cristianismo. El cristianismo, pues, es un estado mental donde se sugiere que la mente está atribulada, está confundida y se ha dividido la luz solar del cerebro, se ha dividido en 7 gamas, en 7 colores. Ahora viene el suanismo. ¿El suanismo qué es? El procedimiento mediante el cual podemos empezar a estudiar la forma de organizar las notas de una escala musical o de varias escalas musicales de una manera agradable al oído. Asimismo, el cristianismo es la manera de organizar los 7 colores del espectro solar en una manera admirable a nuestros ojos. La Biblia enfatiza de que el cristianismo es la manera de predicar el evangelio de una manera admirable a nuestros ojos. En eso consisten los milagros, en representar pictóricamente la creación y representar pictóricamente todos los eventos cósmicos. Aquí los vamos a combinar. No vamos a combinar los colores, sino que vamos a combinar los sonidos, teniendo en cuenta de que cada sonido es la vibración de cada uno de esos 7 colores del espectro solar. Vamos a enfocarnos en esta conferencia en la explicación de cómo se organiza una secuencia de modo, ya sea mayor o menor. Dijimos que habían 7 modos diferentes de combinar las notas y que en la música occidental solamente se utilizan el modo mayor y el modo menor, y que hay otros modos de combinación de música, y por eso muchas veces no se entiende la música, digamos, mucha música que componen los chinos, otra música que componen los árabes, otra música que componen los griegos, y las diferentes culturas componían música que no la podemos entender, porque nuestro oído no está dispuesto todavía para entender sino solamente
la música que está compuesta en dos modos, en modo mayor o en modo menor. ¿Cómo se construye una escala cromática de modo mayor? Entonces vemos aquí una letra E que hace alusión a la primera nota, o sea, la nota elemental de la escala cromática. En este caso vamos a utilizar Do, porque Do es, la escala de Do es la primera escala cromática natural. ¿Por qué natural? Porque no tiene accidentes en ninguna de sus alturas. Entonces, Do es la primera escala cromática en modo mayor. Se coloca la nota elemental acá y debajo se puede escribir el Do. Y a partir de ahí seguimos esta misma secuencia de modos. Este número 1 que significa un tono y este fraccionario medio que significa un semitono. Entonces, E más un tono, más un tono, más medio tono, más un tono, más un tono y más un tono. Nos da como resultado el registro de la escala cromática de Do en modo mayor. Entonces, cuando lo ubicamos en el teclado, encontramos aquí el Do, más un tono, medio tono, un tono, un tono y un tono. Ahora pasemos a la secuencia de modo menor de las escalas cromáticas. Se coloca la letra E, que significa la primera nota de esa escala que vamos a organizar en modo menor, y ahí enumeramos la nota La natural. Esa nota La natural es la primera nota de la escala de La en modo menor. Entonces, a partir de ahí seguimos la siguiente secuencia. E, que es La, más un tono, más medio tono, más un tono, más un tono, más medio tono, más un tono. Vamos a traducirlo al teclado piano. La, más un tono, y lo tenemos, más medio tono, más un tono, más un tono, medio tono, porque Mi no tiene accidente, medio tono, un tono y un tono. Esas son pues los dos modos en que se pueden distribuir los tonos para las escalas cromáticas en la música occidental. Tenemos aquí una sucesión de letras que han sido tomadas a partir de la escala melódica en modo menor de la natural. La hemos llamado A, Si la hemos llamado B, Do la hemos llamado C, Re la hemos llamado D, Mi la hemos llamado E, Fa la hemos llamado F y Sol la hemos llamado G. Pero estas notas, estas letras las utilizamos más que todo para enunciar o hacer alusión a cada una de las notas de las alturas tónicas, de los fundamentos de los acordes. O sea, para Si tenemos la B, para Mi tenemos la E, y ya sabemos que hacia abajo, si la colocamos así, vemos que en la dirección de las cuartas, la dirección de cuartas justas, vemos que tenemos aquí B, que significa Si, hacia abajo la quinta nota de Si, o sea, 2 tonos y medio. Aquí encontramos la cuarta justa de Si mayor. Luego encontramos la cuarta de Mi,
Luego encontramos la cuarta de la. La cuarta de la es re. La cuarta de re es sol. La cuarta de sol es do. Y la cuarta de do es fa. Y hacia arriba encontramos fa, encontramos do, encontramos G, que es sol, encontramos quinta de sol, que es de, encontramos quinta de re, que es la, quinta de la, que es mi, y quinta de mi, que es si. Y así sucesivamente se repite el círculo cromático, aprendiendo de memoria estas letras en su orden, en orden de sucesión tónica: si, mi, la, re, sol, do, fa. Luego aquí vuelve y repite: si, mi, la, re, sol, y a esto se les coloca el acidente bemol, que de los acidentes, bemoles y sostenidos hablaremos en una próxima conferencia. Y de aquí para arriba vuelve y repite como está acá: F, C, G, D, A, E y B, pero a F, a C y a G se le pone acidente sostenido. Y acá arriba en D no va a D, sino que vuelve otra vez y cae en mi, o sea, en E y en B. ¿Por qué razón? Aquí en la, porque no hay la sostenido. La sostenido no hay. Tono de la sostenido no hay. Porque la sostenido en modo menor no existe. Existe la bemol, pero no es la bemol aquí. Es la sostenido. La sostenido es absorbido por la tónica de mi bemol menor. Y la tónica de mi bemol menor es absorbida de re sostenido, que debería ser menor, es absorbida por la tónica de si bemol en modo menor. Esa es la distribución de la sucesión cromática para todas las escalas en ambos modos, en modo mayor y en modo menor, en la teoría de la música. Buenas tardes.